Preciosas mujeres del Señor, muchísimas bendiciones, qué gusto poder saludarlas. Soy Ariani Sojo, acompañándolas un día más en la lectura de la palabra. Hoy continuamos leyendo el libro de Éxodo, ya estamos en la recta final de nuestro segundo libro de la Biblia y vamos a tener 3 capítulos muy interesantes. El capítulo 31, en lo personal, es uno de mis capítulos preferidos y ahora van a ver por qué. Pero vamos a leer hoy el capítulo 31, el capítulo 32 y el capítulo 33. Antes de iniciar con la lectura, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Y le decimos así: Señor Padre Celestial, te damos gracias por un día más, por tu misericordia que se ha renovado, Señor, para con nosotras en este día. Ponemos todo en tus manos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor. Te presentamos, Señor, todo nuestro ser, todo nuestro entorno, Señor. Cada circunstancia, cada situación que se esté dando a nuestro alrededor, la ponemos en tus manos, Señor. Ponemos todo lo que está en nuestro interior, cada anhelo, cada deseo de nuestro corazón, lo depositamos en tus manos para que tú te glorifiques, para que tu palabra, Señor, siga haciendo efecto en nuestra vida. Que sea hoy tu palabra guiándonos, transformándonos, renovándonos, Señor, llevándonos a dimensiones de gloria que nunca hemos vivido. Llévanos, Señor, a través de tu palabra a comprender lo que nunca hemos comprendido. Que hoy tu sabiduría, tu revelación, Señor, sea sobre nosotras en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 31, que tiene como título Llamamiento de Bezaleel y Aholiab. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático. Para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Versículo 12. El día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Bueno,
En este capítulo 31 vemos cómo Dios honró de manera muy particular a las tribus de Dan y de Judá al nombrar 2 hombres para conducir y supervisar los diferentes elementos artísticos de la construcción del tabernáculo. Se les confió la oportunidad única de implementar con precisión y con creatividad los detalles específicos que el Señor le había dado a Moisés. Y es que después de las instrucciones para la construcción del santuario y todas las cosas requeridas que leímos en los capítulos anteriores, Dios designó ahora sí a los constructores que Él había llamado para llevar a cabo el trabajo. Y algo muy hermoso, porque es una de las pocas referencias en el Antiguo Testamento donde se menciona ser lleno del Espíritu, porque dice y los había llenado con su Espíritu para este propósito. Fueron elegidos por nombre para una obra específica. Bezaleel era nieto de Ur de la tribu de Judá, que es mencionado en los capítulos 17 y en el capítulo 24 de Éxodo. Y fue llamado para ser experto artesano, para supervisar toda la construcción del edificio y para realizar la obra artística consecuentemente mencionada primero. Dice el versículo 2, yo he llamado. Y es que luego de haber dado las instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo y de sus muebles y sus utensilios para la preparación de los materiales a emplearse, Dios señaló a los que habían de dirigir la obra. Bezaleel dirigía y Aholiab sería su asistente o su ayudante. Sin duda fueron hombres elegidos por su noble talento y por su experiencia previa. Esto es muy importante porque se convirtieron en los maestros de las obras. Muchas personas participaron en la construcción del tabernáculo, pero solo ellos 2, Bezaleel y Aholiab, fueron escogidos por nombre. Dios los escogió a ambos para dirigir la obra, no solo por sus aptitudes artísticas, sino sobre todo por su buena disposición espiritual. Es evidente que Dios les dio la habilidad a estos hombres para lo que se necesitaba, pero más que la habilidad artística, lo que Dios estaba esperando de estos siervos era completa obediencia, porque ellos debían hacer conforme a todo lo que el Señor les había mandado. Y es que esto es muy importante, porque Dios prometió añadir sabiduría, y no cualquier sabiduría, sino su sabiduría especial a ellos, porque fueron elegidos. Pero el Señor iba a depositar, dice que fueron llenos de su espíritu. Dios les da sabiduría, conocimiento y habilidad para trabajar. Y aquí rescato algo, que usted y yo podemos pedirle a Dios sabiduría, conocimiento y habilidad para hacer trabajos seculares, así como Dios reparte sus dones espirituales para su obra, también los da para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo secular de igual forma. El cuerpo de Cristo tiene necesidad de hombres como Bezaleel y Aholiab, hombres como Pablo, como Isaías. Dios solamente llama por nombre a aquellos a quienes les pide algo especial. Y esto fue lo que hizo con ellos. Bezaleel, de la tribu de Judá, es mencionado por nombre 8 veces en las Escrituras. Su nombre significa en la sombra de Dios. El versículo 3 dice, lo he llenado, el Espíritu Santo le impartiría a Bezaleel ciencia, es decir,
información fidedigna, le iba a dar inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Sentido común para aplicar los conocimientos, le iba a dar sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Discernimiento, buen juicio, discreción. Además de todo esto, recibiría una destreza adicional en todo arte. ¿Qué incluía esto? Bueno, incluía el don como artista. Iba a tener un don especial, creatividad. ¿Para qué? Para que lo que hiciera fuera excelente. Vemos 3 palabras: sabiduría, inteligencia y conocimiento. Son 3 cosas que debemos de pedir. ¿Para qué? Para inventar, para crear. ¿Por qué? Porque estos hombres no solo tendrían el don de crear diseños, sino también la habilidad de llevar esos diseños a la realización. Esto es hermoso porque tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé el diseño, esos diseños. Usted dice, las que tienen el don artístico, como pintar, las que trabajan en manualidades, las que trabajan en costura, las que trabajan artes plásticas, las que trabajan todo lo que tiene que ver con las manos. Usted le puede pedir a Dios los diseños. Señor, dame el diseño. Por ejemplo, yo en el área de la danza, yo le pido al Señor el diseño para un traje. Señor, dame el diseño para el traje. Señor, dame el diseño para esta danza. Dame el diseño. Y el Señor nos da el diseño. Pero también podemos pedirle la habilidad para llevar a cabo ese diseño. Que usted reciba el diseño, pero también dígale: Señor, yo quiero la habilidad, dame la habilidad para poder llevar a cabo ese diseño. Y esto era un don que tenían estos hombres. Recordemos que Moisés había recibido instrucciones específicas en cuanto a la construcción del santuario y de cada uno de los utensilios. Pero no se había dicho nada acerca de muchos detalles, tales como la forma de los querubines, los diseños de los tejidos, el bordado de los diversos materiales textiles, cómo debían ser la forma de los vasos, la forma de los capiteles de las columnas o la fuente. Mucho iba a depender de la iniciativa, la inventiva, el gusto, la creatividad, la artesanía que ellos estuvieran al tener la obra en sus manos. Y de esto aprendemos que cuando el Espíritu de Dios llena a una persona, no solamente te eleva, no solamente te lleva a otra dimensión, sino que te enseña a tratar con las cosas materiales. El Señor te va a instruir, el Señor te va a dar la habilidad. Y es que recordemos que la Biblia enseña que todas las cosas materiales son buenas. El Señor todo lo creó bueno. Nada es malo en sí mismo si se usa de la forma correcta, según la instrucción de la palabra. Y es que ahí es donde nosotros tomamos algo de materia a un nivel espiritual, de un nivel natural, y lo llevamos al plano espiritual. Y eso era lo que estaban haciendo estos hombres. Entonces, la materia, una tela, un vaso, los utensilios, en este caso del tabernáculo, sirven como un punto de contacto entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos llevando del ámbito natural al ámbito espiritual. Lo mismo sucede con los demonios, lo mismo sucede con el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener algo en el ámbito natural que esté espiritualmente invadido por un demonio, por un espíritu inmundo. ¿Cuántas veces? Y ya es ir muchísimo más profundo, no quiero
adentrarme mucho en esto, pero muchas veces tenemos cosas en nuestra casa que cuando llevamos eso a nuestra casa, entró el espíritu de miseria. Que cuando entró ese objeto a nuestra habitación, hay solo discusiones en el matrimonio. Que con tal vez un regalo que le dieron a nuestros hijos, entró el espíritu de rebeldía en él. ¿Por qué? Porque hay objetos a nivel natural que ya contienen, que ya están tocados espiritualmente por un ente demoníaco. Puede ser también un objeto que se usa para la idolatría, un objeto de madera, de piedra, una medalla, un amuleto. Son cosas naturales que ya se elevan a un ámbito espiritual. Eso tenemos que tener mucho cuidado, porque como artesanos, como artistas, como seres humanos lo podemos hacer. Ahora, volviendo al tema, la capacidad espiritual de Bezaleel le hizo trabajar con las cosas materiales para que el Eterno pudiera usar esas cosas y cumplir un fin espiritual por medio de ellas. Hay un propósito divino con todas las cosas materiales. Usted no puede decir, ay no, esto que tengo en mi mano es un simple lápiz. No, porque ese lápiz en su mano se puede convertir en el instrumento que Dios va a usar para escribir un libro, y a través de ese libro que usted va a escribir va a tocar el corazón y va a traer libertad a otras personas. ¿Me doy a entender? Espero que sí. Pero tenemos que tener claro que todas las cosas materiales tienen un propósito divino. Debemos de discernir todo espiritualmente, todo lo tenemos que discernir. A veces no entendemos qué está pasando a nuestro alrededor, pero tal vez un objeto no tiene un propósito para el bien, sino para el mal. Mucho cuidado. El hombre ha sido creado para colaborar con el Dios Todopoderoso para llevar a cabo el plan divino con la materia. Fuimos creados para crear. Así que una religión que separa al hombre de la naturaleza, de los colores, de las formas, de los sonidos, del ritmo, de los olores, de las armonías, de los tonos, de la creatividad, constituye un ataque contra los propósitos del Creador. Por eso me gusta mucho este capítulo 31, porque la creatividad es parte del carácter, del ADN de nuestro Dios y del hombre, de cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios, de nuestro Padre Celestial. Por eso nosotras somos seres creativos. En el tabernáculo, Dios se encuentra con el hombre a través de los 5 sentidos. Él se encuentra a través de los colores, de la luz, de las formas, de la vista, el sonido, del fuego, de los instrumentos, del canto para el oído, los olores de los sacrificios, de la unción, del incienso, el candelabro y los panes para el olfato, las superficies de las diferentes materias, los animales, la leña, el agua, el calor del fuego para el tacto, la carne hervida, los panes, la sal, las primicias de los frutos de la tierra para el gusto. Todo el ser humano estaba involucrado en el encuentro con Dios. Un hombre espiritual es capaz de ver la mano del Creador en todas las cosas materiales y hacer que la materia cumpla el propósito divino. Y hay algo que yo les digo a las chicas en danza, es que no hay límites con Dios, porque usted puede tomar la escoba y danzar con la escoba, que si el propósito de Dios es bendecir a alguien a través de los movimientos que usted hace con la escoba, eso es bendición. Lo mismo pasa si usted tiene un manto, si usted tiene una bandera, es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos le damos propósito a la materia. Dice también el versículo 5 que los bendijo y en artificio. La palabra hebrea que ha sido traducida como labor
obra, tarea, oficio y fabricación es la misma que se encuentra en este versículo donde fue traducida como arte. Y es la palabra la que se usa para la obra en la creación. Por eso la construcción del tabernáculo es vista como una obra parecida a la creación. Es una obra maestra, hecha según un diseño divino, al igual que la creación. Aquí vemos cómo el diseñador fue el Señor, el Dios Todopoderoso, y tomó a Bezaleel y a Oholiab para dirigir el diseño y la producción de todos los materiales, de todo. Vemos también que es algo muy importante porque ellos fueron escogidos. Dios impartió talentos y ellos estaban escogidos para hacer su obra. Y hay algo que les quiero dejar muy claro. Todas tenemos un propósito dentro del cuerpo de Cristo. La unidad, cada una es un miembro particular, cada una tiene diferentes oficios, cada una tiene un propósito, pero todas nosotras nos complementamos. ¿Qué quiero decirles con estos? Que la persona correcta en el lugar equivocado va a generar confusión y va a generar frustración. La persona correcta en el lugar correcto genera progreso y alabanza a Dios. La persona correcta en los lugares correctos generan fruto que honran a Dios, llevan multiplicación y llevan crecimiento. Pidámosle a Dios que seamos como Bezaleel y Aholiab, que estemos haciendo lo que Él nos llamó a hacer, que estemos cumpliendo con el propósito que Él ha depositado en cada una de nosotras. Que seamos la persona correcta, porque Dios nos llamó, pero en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a estar confundidas y nos vamos a frustrar. Tenemos que ser las personas correctas en el lugar correcto, generando fruto de honra a Dios, trayendo multiplicación y crecimiento en el nombre de Jesús. Vimos también como en este mismo capítulo hay una pausa y nos habla del día de reposo como señal. Y es que en el último mensaje que Dios le habló a Moisés antes de entregarle las tablas de la ley fue acerca del día de reposo. El Señor le dijo que el hecho de guardar el día de reposo iba a servir como señal para santificar. ¿Qué quiere decir esto? Para apartar para un propósito especial. Guardar el día de reposo es una señal que marca la diferencia entre el pueblo de Dios y las demás naciones. Dios expresa cuán en serio Él toma el día de reposo. Y tal vez suene demasiado drástico, la pena de muerte, pero si Dios lo dijo es por algo. Y en este mensaje vemos una gran lección espiritual. Y es que así como los israelitas le fallaron a Dios, más adelante lo vamos a ver con el pecado del becerro de oro, también todos nosotros le hemos fallado a Dios aún después de ser salvos. La Biblia dice en el libro de Romanos y en el libro de Eclesiastés que no hay nadie justo, ni aun uno. Y también dice que la paga del pecado es muerte. Y ante esto, todos merecemos morir. Pero, gracias a Dios, por su gracia, Dios nos perdona. Sin embargo, el Señor no nos perdona para que cada una de nosotras hagamos lo que queramos, sino que nos da otra oportunidad para regresar a Él y vivir como Él manda, vivir como lo dice tu palabra. Y este es nuestro reposo, saber que la salvación es el regalo de Dios, ya que nosotras no podemos alcanzarla por mérito propio. Dios nos manda a que hagamos nuestra parte. ¿Qué vamos a hacer? Trabajar 6 días, pero al final de todo descansamos. ¿Por qué descansamos? Porque tenemos el conocimiento que nuestra salvación no depende de que seamos perfectas, sino de la bondad de Dios, de poder reposar en Dios, de saber que Él está en control de todas las cosas, que Dios es el Dios que nos va a proveer,
que Dios es el Dios que va a estar con nosotros. En el día de reposo descansamos en la promesa de Dios, confiamos en que Él sigue siendo Dios y cuida de nosotros. Vimos también cómo habla de la señal del día de reposo, que no era solo para los israelitas que atravesaron el desierto en el camino a la tierra prometida, sino que nos señala que el Shabbat es parte del pacto perpetuo, eterno, para ser guardado de generación en generación. El profeta Isaías señala también en Isaías 56 que el día de reposo también serviría como señal de la fe para los extranjeros que crean en Jehová como su Dios. Este día de reposo es la señal eterna que Dios estableció para aquellos que entran en pacto con Él. Después de establecer esta señal, el Señor le entregó a Moisés las tablas del testimonio que llevan escritas los 10 mandamientos, que es el resumen de la ley de Dios. Dice el versículo 18. Vemos cómo en todo el Antiguo Testamento Israel tiene un rol importantísimo y es ser la amada esposa de Dios. Por lo tanto, su búsqueda de otros dioses se describe una y otra vez como adulterio, como prostitución. Por eso Dios deja claro en las tablas de piedra lo que Él espera de cada uno de nosotros. Vamos a leer ahora el capítulo 32, que tiene como título El becerro de oro. Vamos a ver el pecado del becerro de oro, que lo hemos ido mencionando en capítulos anteriores, que dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto al pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia
como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni de voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya concedido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy entre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Un capítulo muy fuerte, muy fuerte. Vemos cómo luego del paréntesis donde Dios le explicó a Moisés sobre el diseño del tabernáculo, vemos cómo Moisés, y les quiero recordar que Moisés subió al Sinaí porque ahí Dios le iba a entregar las tablas de la ley, que servirían como testimonio del pacto de Israel hacia Dios. El pueblo de Dios había oído la lectura de toda la ley y ellos respondieron: haremos todo lo que él diga. Para sellar el pacto, Moisés roció sangre sobre los israelitas. Mientras que Moisés estaba recibiendo las tablas del pacto, el pueblo de Israel estaba esperando que su líder bajara del monte Sinaí. El problema es que el pueblo se puso nervioso e impaciente porque Moisés se había tardado demasiado tiempo en la cima del monte. Ya había pasado más de un mes y Moisés no regresaba.
Por lo tanto, llegaron a pensar que Moisés había muerto. Si ellos no habían podido aguantar unas horas en la presencia de Dios, pensaron que nadie podría soportar más de un mes ahí. Aún si sus sospechas fueran ciertas, la realidad es que Israel no se había quedado sin líder, ya que Moisés había encargado a Aarón y a Hur para que guiaran al pueblo mientras que él regresaba. Pero no fue suficiente para los israelitas. Cuando sintieron que habían perdido a Moisés como su intermediario con Dios, ellos reaccionaron de una manera desmedida. La palabra que vemos aquí como dioses en hebreo es Elohim, que también es un nombre de Dios. ¿Qué pidieron los israelitas? Una imagen de otro Dios falso o una imagen del Dios de Israel. Cualquiera que haya sido la intención de ellos, ambas opciones son pecado. Una de las cosas que dice los 10 mandamientos es no tengan otros dioses. Y también dice no hagan una imagen para adorarla. A primera vista, puede parecer que los israelitas estaban pidiendo a Aarón que les hiciera un dios pagano, pero el texto que leímos nos lleva a la conclusión, ya que Aarón dijo que lo que representaba esa imagen es: este es tu Dios que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Por qué lo hicieron? Y es una pregunta que yo creo que todas nos hemos hecho. Los israelitas no estaban buscando a un líder, pues ya lo tenían en la persona de Aarón. Lo que ellos deseaban era un sustituto de Moisés. Ellos habían endiosado a su líder. Por eso no les pareció ilógico pedirle a Aarón que hiciera dioses que sirvieran como un nuevo intermediario entre Dios y los hombres. El pueblo pidió una imagen de Dios, algo visible, que sustituyera a Moisés como su intermediario. Aparentemente ellos no querían tratar directamente con Dios porque le tenían temor. Por eso estaban buscando otro líder, otro intermediario. ¿Cómo responde Aarón a esta petición? Su respuesta es sorprendente, porque en lugar de confrontarlos, de exhortarlos, de desanimarlos, de quitarles esa idea de la cabeza, simplemente tuvo temor de morir y siguió el rumbo, accedió a hacerlo. Con lo que hizo Aarón, no estaba buscando complacer a Dios, sino complacer al pueblo. Aquí suenan las alertas. Nosotros no podemos poner a nuestros líderes, a nuestras autoridades, verlos como dioses y buscar agradar primero a las personas, a la multitud, antes que a Dios. Nunca. Tenemos siempre que buscar complacer a Dios en todo lo que hagamos. La gente dio oro para que Aarón hiciera lo que ellos querían, pero no buscaron hacer la voluntad de Dios. Como les mencioné anteriormente, Aarón no hizo el becerro de oro como la imagen de un dios pagano, sino como una representación de Jehová. Y eso lo confirmamos en el versículo 5 de este capítulo. Esto es lo que se conoce como el pecado del becerro de oro. En esencia, este pecado no consistía en haberse olvidado de Dios, sino en haber hecho una falsa imagen de Dios. El becerro no estaba reemplazando a Dios, sino que lo estaba representando a Él. Y esto es una aberración. Este tipo de idolatría pretende bajar a Dios. Y Dios es todopoderoso y lo quiere poner como a un nivel humano. Cuando la gente siente que Dios es demasiado grande, que Dios es demasiado poderoso, prefieren rebajarlo a una imagen o realizarse con Él a través de líderes que no los amenazan. Y así se puede caer fácilmente en la tentación de buscar intermediarios entre Dios y el hombre, en lugar de hacer el esfuerzo por tener una relación directa con Dios.
En lugar de conocer a Dios tal como es, lo enmarcan, lo limitan a una idea que ellos puedan manejar o puedan entender. Veamos ahora cómo reaccionó el Señor ante tal pecado. Mientras que los israelitas estaban en plena adoración del becerro de oro, me da risa porque me puedo imaginar Dios dándole las tablas para testimonio y ellos totalmente desviados en el campamento. Moisés no sospechaba nada de lo que estaba pasando en el campamento, pero por supuesto Dios sí lo sabía y lo que hace es advertirle. Apenas habían pasado 5 semanas desde que los israelitas habían ratificado su compromiso con Dios con un pacto de sangre y pronto se olvidaron y fallaron a su palabra. ¿Cuántas veces nosotras nos comprometemos con Dios? Tal vez le recibimos en nuestro corazón por primera vez o nos reconciliamos con Él y damos media vuelta y ya otra vez estamos cayendo en el mismo pecado o en algo peor. Debemos de cuidarnos de eso porque Dios no espera perfección de nosotras. No, porque somos seres humanos que todos los días le vamos a fallar. Pero Él sí nos está pidiendo obediencia, sometimiento, santidad. Y es algo que tenemos que buscar todos los días. Y vemos cómo en este texto salta a la vista que Dios dice, tu pueblo, como si se tratara del pueblo de Moisés. Y es que esto lo podemos vincular a la idea de que los israelitas habían endiosado a Moisés. ¿Qué pensaba Dios de todo esto? Bueno, Él les dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dios describe a un pueblo de dura cerviz, es decir, con una nuca, un cuello duro. Cuando alguien tiene una nuca dura o entumecida, esta no le permite voltear a ver a otro lado. Bueno, la cabeza es la que da la dirección al cuerpo, pero el cuello debe de moverse para que el cuerpo le siga. La nuca representa la voluntad del hombre y esta figura habla de un pueblo que no sigue las instrucciones de la cabeza, o sea, de Dios, y en su necedad no está dispuesto a cambiar su forma de ser y de pensar. Lo que Dios dijo suena extraño, ya que parecía que le estaba pidiendo permiso a Moisés para hacer justicia con Israel. Y más que una petición o una amenaza, lo que Dios está haciendo era poner a prueba a Moisés para ver dónde estaba su corazón. Por un lado, le dio a Moisés la opción de deshacerse del pueblo rebelde y comenzar de nuevo solamente con él. Por otro lado, llevó a Moisés a ponerse en la posición de Dios y darse cuenta de la difícil decisión que debía tomar respecto al pueblo. Ellos merecían ser castigados por su desobediencia, pero por otro lado, Dios también quería mostrar su misericordia de Padre. Y esta prueba me recuerda mucho a la de Abraham, en la que Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, pero en realidad solo estaba probando su fe. Y vamos a ver más adelante cómo Moisés va a responder a esta reacción. Y es que ante la prueba que Dios le hizo, Moisés no defendió al pueblo ni lo justificó en su desobediencia, porque sabía bien que lo que era justo. Tampoco pensó en sí mismo y en su beneficio personal, sino que primero pensó en Dios. Él pudo proyectar lo que pasaría con el nombre de Dios entre las naciones y eso le preocupó. La palabra vuelve, que en hebreo es shuv, S-H-U-V, significa regresar. También se traduce como arrepentirse. Moisés también apeló al pacto que Dios había hecho con los patriarcas. Moisés no pensó en sí mismo, sino en Dios y pidió que el plan de Dios se cumpliera y apeló a la misericordia del Señor para Israel.
Lo que Dios hizo fue lamentar lo que pasó y se compadeció. A través de toda esta experiencia, Dios va a revelar sus atributos de misericordia y lo vamos a ver en el próximo capítulo. También le va a enseñar a su pueblo sobre el proceso de arrepentimiento. Y vemos cómo, analizando esta historia, debemos tener cuidado de no creer que Moisés es más justo que Dios, al lograrlo convencer, entre comillas, de no destruir al pueblo. Esta conversación que vemos es una prueba para que se nos revele dónde está el corazón de Moisés. También fue una oportunidad para que Dios revelara su misericordia, lo que todo, obviamente merecemos, toda la muerte por haber pecado, pero el Señor nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Si Dios no se hubiera compadecido o arrepentido, no le habría dado a Moisés las tablas de la ley en ese momento, tal como lo leíamos. La Biblia menciona que Dios le dio a Moisés 2 tablas de la ley y lo que estaba allí eran escritos los 10 mandamientos, las palabras que todo el pueblo oyó en el día de Pentecostés. ¿Por qué 2 tablas? Bueno, porque algunos creen que en una tabla estaban escritos los mandamientos que enseñan sobre la relación del hombre con Dios y en la otra los que hablan de la relación con el hombre y el prójimo. Pero también hay otra interpretación que dice que las 2 tablas son 2 copias del mismo documento, tal como se hace en una alianza o en un pacto. Pero no está totalmente claro. Vemos también cómo en el versículo 19, en la cima del monte, Moisés le pidió a Dios que aplacara su ira, pero cuando él llegó al campamento, él también se encendió en ira al ver con sus propios ojos lo que el pueblo había hecho. El pueblo quebrantó el pacto y en señal de ello Moisés quebró las tablas del pacto, esas que fueron escritas por el dedo de Dios. Recordemos que el evento en el monte Sinaí, en la tradición judía, se considera como el compromiso matrimonial entre Dios y su pueblo, y al caer en idolatría del becerro de oro, ese pecado se compara a un adulterio espiritual, porque ellos invalidaron el pacto. Vemos también cómo la Biblia explica lo que Moisés hizo con la figura del becerro. Moisés destruyó totalmente la imagen falsa, tal como Dios lo había hecho que se hiciera con los ídolos, pero fue más allá. Lo hizo polvo, lo mezcló con agua y les obligó a beberlo. De esta forma se aseguraba que no quedara ni rastro del becerro ni del oro que fue hecho. Moisés se fue totalmente al extremo. Yo no me puedo imaginar que en este tiempo suceda algo así. Como era de esperar, Moisés confrontó a Aarón y le reclamó por qué había permitido tal cosa. Y la respuesta de Aarón no es tan convincente. Aarón le dijo a Moisés lo mismo que Moisés le había dicho a Dios: no se encienda la ira de mi Señor. Lamentablemente Aarón no reconoció su propia falta, más bien se excusó, echándole la culpa al pueblo. Este aspecto negativo del carácter de Aarón lo vemos también desde el principio y es parte de nuestra naturaleza humana, no aceptar nuestras responsabilidades, sino que justificar el pecado. La primera vez que lo vimos fue con Adán y Eva, donde Adán justifica su pecado diciendo: la mujer que me diste. La mujer justifica el pecado y le echa la culpa a la serpiente. Entonces es una tendencia del ser humano no reconocer su falta, sino justificarse. En este aspecto negativo del carácter pacificador de Aarón, él quería quedar bien con todos, pero no es posible. Moisés no excusó a su hermano, más bien señaló que Aarón no había sido un buen líder al permitirle hacer el mal sin estorbo y aún peor, colaborarles.
aquí hay una gran enseñanza, porque nosotros tenemos que ser estorbo. Nosotros tenemos que ser estorbo, mujeres que estorban en la vida de nuestros esposos, en la vida de nuestros hijos, en nuestros hogares. Tenemos que ser mujeres sabias que estorban, no excusar el pecado, no justificar el pecado, sino ser mujeres que edifican. No colaborar. Si hay un hijo que está pecando, no le voy a colaborar para que él siga en el pecado. Yo voy a estorbar a través de mi oración. Yo le voy a estorbar al enemigo a través de mi ayuno. Yo le voy a estorbar al enemigo a través de la lectura de la palabra. Yo le voy a estorbar al enemigo a través de la declaración profética, a través de los decretos sobre la vida de mi esposo, sobre la vida de mi hijo. Seamos mujeres que estorban, no naturalmente. No como esa gotera necia, no, sino como esa mujer sabia que va a empezar a edificar, que va a empezar a estorbar con las estrategias espirituales correctas. Vemos también el momento en que Moisés llega, la fiesta en lo más y mejor en honor al becerro, totalmente fuera de control. El pueblo se había desenfrenado, pero Moisés no lo permitiría y actuó para ponerle fin a la locura. Había llegado la hora de la definición. Los israelitas realmente debían de escoger si estaban del lado de Dios o no. Y los que se pusieron de inmediato del lado de Moisés fueron los levitas. El pueblo debía definirse si estaba con Dios o en contra, y era una decisión de vida o de muerte. Si no se iban a someter a Dios, iban a morir. Y suena drástico. Pero si no se realiza esta limpieza, al final todos iban a morir. En esos momentos en que uno debe de elegir entre quedar bien con Dios o con la familia, entre quedar bien con Dios o con los amigos, entre quedar bien con Dios o con el jefe, entre quedar bien con Dios o con el mundo. Uno debe de cuidarse de escoger siempre al Señor. Luego del pecado del becerro, los israelitas sabían que habían fallado a Dios y también estaban conscientes que merecían el castigo, que era la muerte. Pero Moisés sabía que Dios también era misericordioso y se dispuso a pedir perdón en nombre del pueblo. Al pedir misericordia para Israel, Moisés no pidió a Dios que pasara por alto el castigo, no, ya que Dios no puede dejar de ser justo, porque dejaría de ser perfecto. Más bien Moisés se ofreció como sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Una especie de propiciación para pagar por el pecado del pueblo. ¿Aceptó Dios esta propuesta de Moisés para pagar por el pecado del pueblo? Bueno, aunque la intención de Moisés haya sido buena, él no es lo suficientemente justo como para justificar a todo un pueblo. Solo alguien perfecto podría hacerlo, y ese es Jesús. A través de esta experiencia de Moisés, al pedir perdón por el pecado del becerro de oro y ofrecerse como sustituto, vemos la sombra de la revelación del Mesías, quien entregó su vida por nosotros. Jesús murió por todo el mundo, pero quien accesa a su perdón, a su expiación, son aquellos que reconocen su pecado y se arrepienten. Vamos a leer ahora el capítulo 33, que tiene como título La presencia de Dios prometida. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel
se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, a cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. Dios sabía que como él no toleraba el pecado, aún después de haber enviado 3 juicios, el pueblo continuaría siendo testarudo y por lo tanto juzgado. Entonces él dice: consuma, completa, acabar, consumar, exterminar, destruir. El rechazo obstinado a rendirse a la autoridad de Dios garantiza la caducidad de cualquier posible relación con él. La idea de viajar sin el favor del Señor destrozó la esperanza del pueblo, que se vistió de luto ante esta mala noticia. También vemos cómo se menciona el tabernáculo de reunión. Aquí parece haber servido como una capilla temporal, un lugar designado para la oración de cualquiera que buscaba, especialmente en sentido figurado, el rostro de Dios, el rostro de Jehová. Josué estaba siempre presente para supervisar el uso del tabernáculo. La conducta del pueblo cuando Moisés salía del campamento e iba al tabernáculo demostraba su dependencia de él y el respeto que le tenían como mediador. Asimismo, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, las señales visibles de la presencia de Yahvé confirmaban su rol único como intercesor del pueblo. Como Jehová ya le había dicho a Moisés que su ángel acompañaría al pueblo, la declaración inicial en esta conversación parece irrespetuosa. Sin embargo, Moisés estaba rogando por la presencia personal de Yahvé e insistía que ningún sustituto convencería
a las atentas naciones circundantes de que él y el pueblo habían hallado gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Favor, aceptación en sus ojos. El Señor respondió su oración y le prometió descanso. El siguiente pedido de Moisés parece reflejar alguna duda, como si no hubiera tomado literalmente la respuesta inicial del Señor. Su retinencia cuando él le habló desde la zarza ardiente siguió un esquema similar, y las misericordiosas confirmaciones del Señor son la recompensa para él. Como Dios en verdad aceptaba a Moisés con sus motivaciones y su devoción hacia él, entonces él accede a hacer lo que su siervo le pedía. Yahvé le recalcó la mayor garantía de todas. Él lo conocía por nombre, y eso es muy importante. Dios no negó el pedido de Moisés de ver su gloria, simplemente describió la medida en que se le revelaría. Para el hombre pecador, ver el rostro santo de Dios sería como imaginemos un asteroide que se acerca demasiado al sol, se desintegraría. Asimismo sería. Por eso Dios no le permite ver a él por completo, pero tuvo un gran privilegio. A través de esta experiencia de Moisés, y al pedir perdón por el pecado del becerro de oro y ofrecerse como sustituto, vemos cómo Dios hace algo extraordinario con él. Vemos que también Moisés pide perdón y vemos la respuesta de Dios. Vemos cómo Dios accede a cada una de las peticiones de Moisés de conocer más de él. El Señor se ofrece a mostrarle su bondad y conocer su santo nombre. Sin embargo, no iba a poder ver su rostro. En cuanto a extender la misericordia al pueblo, Dios se reservó ese derecho diciendo: tendré misericordia del que tendré misericordia. Quiere decir que según cómo se comportasen, así va a ser. Dios va a permitir que Moisés vea su bondad, sus espaldas, pero no su rostro ni su gloria, solo el reflejo. Y la mano representa las acciones y las espaldas hablan de lo que ya pasó, del pasado. Por otro lado, el rostro habla de lo que está por delante. Muchas veces no podemos ver o percibir cuando Dios está obrando en el presente, pero cuando vemos hacia atrás, cuando vemos el pasado, se hace evidente que Dios está con nosotros. En ese sentido vemos la mano de Dios y sus espaldas, pero no su rostro. La Biblia dice que veremos a Dios cara a cara hasta después de que Él venga, cuando el Señor haga cielos nuevos y tierra nueva, y el Señor haga tabernáculo en medio de su pueblo, porque ese también es el deseo de Dios. Gracias por mantenerse conectadas, gracias por mantenerse leyendo la palabra de Dios todos los días. Sigamos perseverando, sigamos creyendo en lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Las bendigo en el nombre de Jesús.